TIC, gracias por acudir a una nueva cita de este foro de debate Tribuna Euskadi, hoy con la presencia como ponente del candidato socialista a diputado general de Vizcaya, José Antonio Pastor, a quien presenta el diputado por Vizcaya en Madrid, Chiqui Venegas. Buenos días, Egunon. La tarea de presentar a una persona ante una audiencia tan distinguida como esta no es fácil, porque la vida de un político como lo es José Antonio Pastor se compone de muchas experiencias, alegrías, amarguras, matices, anhelos, decisiones difíciles, amistades duraderas, traiciones inesperadas y también satisfacciones por el deber cumplido, por la tarea bien realizada. En fin, que la cuestión es compleja, pero trataré de destacar algunos aspectos de lo que yo pienso de José Antonio Pastor. En los tiempos que corren hay mucho político improvisado. Para ser un buen político creo que hace falta recorrido. El recorrido frena el adanismo juvenil, la experiencia lo matiza todo, se es capaz de comprender mejor a los de enfrente y se acaba perteneciendo a esa raza de hombres que se han formado a partir de sus propios tropiezos y equivocaciones que son inevitables en la vida política. José Antonio Pastor, a sus 52 años, tiene un largo recorrido. Empezó desde abajo, que es como se aprende a ser un buen dirigente. Atraído por el trabajo de aquella internacional socialista presidida por Willy Brandt, qué añoranza, aquella internacional socialista presidida por Willy Brandt, que luchaba por la justicia y la paz en todos los frentes internacionales, y por el prestigio de la socialdemocracia europea de aquella época. José Antonio ingresó en las Juventudes Socialistas en 1977 con 18 años y en el Partido Socialista en 1979 con 20. Trabajó en la UGT, en la Federación de Enseñanza. En aquellos años todos los militantes del partido trabajábamos también en el sindicato, lo cual complementaba nuestra formación desde otra perspectiva. En el año 83 es elegido concejal en el Ayuntamiento de Ortuella y 4 años más tarde alcalde, cargo que ocupó durante 4 legislaturas, es decir, fue elegido por el pueblo durante 16 años. Se dice pronto, 16 años trabajando cerca de los ciudadanos, atendiendo sus quejas, sus problemas, sus protestas en un municipio complicado como es el de Ortuella. Desde 1991 forma parte de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi y a partir del año 2002 es secretario general, y lo sigue siendo, de los socialistas de Vizcaya. En 2003 es elegido apoderado de las Juntas Generales. En 2005 parlamentario vasco, sigue siendo parlamentario vasco, y además actualmente es portavoz del grupo parlamentario y secretario de Relaciones Institucionales de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi. Es decir, estamos ante un político hecho de trabajo, con experiencia acumulada, de recorrido forjado con tenacidad en circunstancias difíciles, lo cual es siempre una garantía para su partido y para los ciudadanos que saben que si le ofrecen su voto, no es un voto a lo desconocido, no es un voto al vacío, no es un voto a una incógnita, sino que es un voto a una trayectoria comprobada, pública y conocida. Hay diferentes maneras de llegar a la política: por ambición o anhelo de relevancia social, por oportunismo, por el deseo del poder en sí mismo y el disfrute de sus prebendas, o por convicción, por compromiso con un ideario, con un proyecto, por vocación de servir a los demás, a una sociedad, a un país. José Antonio Pastor llega a la política por convicciones, por el compromiso con un proyecto de libertad, justicia social y solidaridad con los más desfavorecidos. Aquí en esta tierra, no hay que olvidarlo, en esta tierra, en Baskonia, en los años de plomo duro,
Los militantes no querían cargos. Nadie se proponía para nada, a diferencia de lo que ocurría por otros lares. Había que pedirles que asumieran responsabilidades, que fueran casi héroes, que pasaran a estar en el punto de mira. Esa ha sido nuestra historia, la de los partidos constitucionalistas, la de los que aquí en esta tierra hemos defendido la Constitución, los que aquí en esta tierra nos sentimos a la vez vascos y españoles. José Antonio Pastor pertenece a esta clase política, que asumió ser primero concejal, después alcalde, después juntero, después parlamentario vasco, en la época en que las metralletas no descansaban, en la que sabíamos que nos podía tocar, pero asumimos la defensa de la libertad y la lucha contra la violencia como primer deber del socialismo vasco y de nuestra militancia política. Créanme que hemos sufrido mucho y que los políticos que como José Antonio Pastor han hecho ese recorrido y ese aprendizaje son políticos aguerridos, cuajados en el sufrimiento, en el dolor y sostenidos por las convicciones de vivir en libertad, por el sueño y el anhelo de lograr una Euskadi libre de violencia en la que podamos vivir en paz todos los vascos. En estos momentos en que la política está tan denostada, y a veces con razón, y otras muchas sin razón, creo que debe llegar a una circunstancia en la que se produzca al menos un pequeño reconocimiento a los políticos vascos constitucionalistas que con riesgo personal han librado una batalla abierta, tenaz y sin descanso contra la violencia y el terrorismo y la intolerancia. La personalidad que tengo la satisfacción de presentarles pertenece a esa raza de políticos. Para mí, que fui secretario general de los socialistas vascos en los años duros, supone una satisfacción muy profunda el comprobar que detrás de nosotros viene una generación como la de José Antonio Pastor, Pachi López, Rodolfo Ares, Eduardo Marina, Isabel Celá y Doña Mendía, por citar solo algunos vizcaínos, que no son figuras de escayola, como decía Indalecio Prieto, sino políticos de pura cepa, serios, rigurosos y con convicciones. Estamos viviendo en un mundo de cambios muy profundos. Aquí en el País Vasco también. La convulsa Euskal Herria parece que se está orientando hacia nuevos marcos de convivencia más tranquilos y más tolerantes. Después de 30 años de gobiernos presididos por el PNV se ha producido algo que es consustancial a la democracia, la alternancia en el poder, tranquila y sin traumas, lo cual es un signo de madurez política. Y en estos momentos también podemos vislumbrar el final del drama del terrorismo de ETA. La crisis económica nos está azotando menos que al resto de España, gracias a la fortaleza de nuestro tejido industrial. Todo apunta a que podemos estar, o estamos en una etapa en que se abren nuevas posibilidades de progreso y de convivencia democrática para los vascos. Las épocas de cambio, de transición, requieren de una gran capacidad de pacto para que lo que se construya sea algo sólido, algo duradero y compartido por una amplia mayoría social. La personalidad que tengo el honor de presentar, de introducir en este acto, está llamada a desempeñar un papel muy relevante en la construcción de ese futuro que soñamos para Euskadi, por sus cualidades personales, por su largo recorrido, por su tenacidad, forjada en momentos difíciles, por su capacidad de gestión y de pacto tan necesaria para afrontar los retos que nos plantea el futuro. Estamos ante uno de los políticos más destacados de Euskadi, al que nadie regaló nada. Todo se lo ha ganado con su trabajo y con su esfuerzo. Les dejo con José Antonio Pastor. Buenos días, señoras y señores, y en primer lugar, muchas gracias Chiqui, por tu cariñosa presentación. Yo no elegí a Chiqui Venegas por casualidad para que presentara este acto, porque para mí Chiqui, como para muchos socialistas vascos, es una especie de icono, especialmente para los que vinimos a la responsabilidad política un poco más tarde, solo un poco, Chiqui. Siempre le vimos como un modelo
Pero es que además Txiki es un hombre que tal vez, porque tuvo la suerte o la responsabilidad de manejar la política en tiempos muy duros, o simplemente por su gran conocimiento de la política y por su enorme valor como persona, sigue siendo ahora, además de un icono, un político perfectamente activo y enormemente útil para quienes procuramos no olvidar y sí valorar el conocimiento y la experiencia de quienes abrieron algunos caminos que otros hemos recorrido después. Por eso me permitan la licencia de decirle ante ustedes a Txiki que para mí, Txiki, es un honor que tú me hayas hecho esta presentación. En este acto en el que me presento ante ustedes, representantes de una parte importante y dinámica de la sociedad vizcaína, como candidato a diputado general de Vizcaya por el Partido Socialista en las próximas elecciones forales del 22 de mayo. A lo largo de los últimos meses he venido insistiendo en que el cambio de rumbo en Vizcaya es una necesidad ineludible, que es imprescindible enganchar este territorio al cambio político y al nuevo tiempo que los socialistas estamos abriendo en Euskadi, especialmente, pero no únicamente, desde el gobierno vasco. Un cambio que concierne no solo a los contenidos de la acción de gobierno, sino sobre todo a la misma forma de hacer política en este país. En primer lugar, han cambiado las prioridades políticas. Ahora están en conexión directa con los problemas reales de la gente: el empleo, el bienestar, la calidad educativa, la situación de las familias vascas, el futuro de nuestras empresas y de nuestra presencia en los mercados de España y de todo el mundo son ahora las preocupaciones y las ocupaciones de la política. Sigo pensando que es muy útil hacer un ejercicio de imaginación y recordar cuáles eran las preocupaciones de nuestras instituciones antes de la llegada de los socialistas al gobierno. La soberanía, los planes excluyentes e ilegales, la diferenciación entre vascos, casi toda la energía estaba dirigida a cosas que estaban muy lejos de la realidad de la sociedad vasca. Ahora que se han abandonado aquellas falsas polémicas, al menos que las hemos abandonado quienes apoyamos a este gobierno, conviene no olvidar el tiempo y el esfuerzo que no hace mucho tiempo desaprovechábamos en estas cosas. Pero además de modificar la agenda, también ha sido un cambio, como decía, en las formas de hacer política, poniendo diálogo donde antes había bronca y crispación, y humildad y cercanía a la gente donde otros ponían soberbia y distanciamiento. Este ha sido, en síntesis, el cambio político que está liderando el Lehendakari al frente del gobierno vasco. Diciendo la verdad desde el primer día, tomando medidas para abordar la difícil situación económica y aumentando además las prestaciones sociales en tiempo de escasez de recursos, dialogando con empresas, sindicatos y con la sociedad para enfrentarnos mejor a los difíciles desafíos que tenemos por delante. Otra forma de hacer política, desde luego. Y en este nuevo estilo político, es el que está haciendo posible que el gobierno vasco esté ganando todas sus apuestas, especialmente aquellas relacionadas con la superación de la crisis económica, aún incipiente pero ya perceptible, como consecuencia de las políticas anticrisis que este gobierno está poniendo en marcha y cuyos resultados ya explicó el Lehendakari el pasado miércoles en esta misma tribuna. Y yo, como candidato a diputado general, lo que quiero es poder trasladar al gobierno de Vizcaya este cambio positivo que se está dejando notar en el conjunto del país. Ese espíritu de diálogo, este protagonismo de la ciudadanía, ese liderazgo positivo de las instituciones, esa preocupación por resolver los problemas de la gente y la tranquilidad que se ha instalado en la política vasca. Esas son las cosas que el país necesitaba para avanzar, son los que los socialistas hemos traído al gobierno vasco y es lo que yo quiero traer también a la Diputación Foral de Vizcaya. No se me oculta, y a ustedes tampoco, que esta campaña electoral está, y lo va a seguir estando, muy condicionada por las polémicas en torno al final de ETA y a las consecuencias y nuevas posiciones de algunos políticos en relación con ese final, que yo espero que se produzca lo antes posible. Supongo que quizás resulta inevitable que el fin de la violencia totalitaria, que ahora vemos como algo alcanzable y que ha condicionado durante tanto tiempo y de forma tan dramática la política vasca, suscite una gran atención en los medios y en los círculos de opinión. Lo entiendo perfectamente, pero también creo que ya está bien de que la política sea solo un asunto entre políticos. Ya está bien de que algunos pretendan que las elecciones sean una especie de representación de ese espectáculo general partidista y mediático que llena nuestros informativos y nuestros debates, pero que ofrece muy pocas novedades. Creo que es hora de que atendamos a la realidad indiscutible de que las elecciones, y estas más que ninguna,
Son la ocasión en que se expresa la voluntad de los ciudadanos, cuya palabra es la única